Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jessica Vanessa Romero Palmerín. Hoy voy a abarcar el tema de histología para la clase de anatomía y fisiología de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bueno, la célula es la unidad estructural y funcional del organismo. Al grupo de células similares que funcionan juntas para realizar una determinada función se le denomina tejido, y la ciencia encargada de estudiarlos es la histología, que se relaciona con otras ciencias como es la citología y la bioquímica. Tenemos que los tejidos se van a clasificar según la organización estructural y sus propiedades fisiológicas. Tenemos al tejido epitelial, que recubre superficies corporales, se encarga también de revestir cavidades y conductos del cuerpo y de formar las glándulas. Se divide en tejido epitelial de revestimiento y cavidades y en tejido epitelial glandular. El tejido conectivo va a proteger y va a dar soporte al cuerpo y a sus órganos. Otra función es que los mantiene juntos a los órganos y también almacena energía. Se va a dividir en tejido conjuntivo laxo denso, tejido reticular, tejido adiposo, tejido óseo y tejido cartilaginoso. El tejido muscular es el responsable del movimiento. Se divide en tejido muscular esquelético, tejido muscular cardíaco y tejido muscular liso. El tejido nervioso inicia, transmite e interpreta impulsos nerviosos que coordinan actividades corporales. Se compone de dos tipos de células, las neuronas y las células de sostén o también llamadas células gliales. Bueno, vamos a empezar con el tejido epitelial. Las características es que sus células están muy juntas, tienen escasa sustancia intercelular, son avasculares, sus nutrientes los van a obtener a través de los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conjuntivo que está debajo de ellos. Podemos observarlo en la imagen. Este es un corte histológico de la piel. Entonces, la parte rosa que vemos hacia la luz es queratina. Esta capa de células moradas es el tejido epitelial y esta capa de rosa, que se ve de color rosa, es el tejido conjuntivo. Como podemos ver, el tejido epitelial tiene escaso matriz extracelular en comparación con el tejido conjuntivo. Vamos a tener que el tejido epitelial se va a dividir según las capas que contengan. Tenemos el tejido simple cuando solamente se compone de una capa, el epitelio estratificado cuando son varias capas de células y el epitelio pseudoestratificado cuando es una capa, pero al estar sus núcleos en distintos niveles hace parecer que se compone de dos o más capas. Entonces, en la imagen anterior podemos observar que este tejido, el de la piel, es un tejido estratificado, ya que sus células epiteliales se encuentran en distintas capas. Otra forma en la que se clasifica este epitelio es según la forma que tengan sus células. Pueden ser células planas. Este tipo de células se encuentran en zonas de poco uso y de bajo riesgo de laceración. Por ejemplo, en la imagen encontramos, esta es la imagen de un pulmón, de un saco alveolar, donde sus alvéolos se componen de epitelio plano. Es un epitelio plano simple. Y tenemos también que sus células pueden ser de forma cúbica, y ese tipo de epitelio se encuentra, por ejemplo, en la faringe, en la epiglotis, y realiza una función protectora. Igual se puede ver en la imagen.
y el epitelio cilíndrico, que sus células son más altas, como por ejemplo las podemos encontrar en el aparato digestivo. Estas son imágenes de glándulas. Son imágenes, la primera, la que está en la parte superior, es una glándula serosa. Y la que está en la imagen inferior es una glándula mucosa, donde sus núcleos se encuentran en la periferia. Bueno, el tejido muscular va a estar unido al hueso a través de tendones. Sus fibras musculares son cilíndricas, como podemos ver en la imagen. Presentan estriaciones transversales y son multinucleadas. Bueno, en la imagen histológica podemos observar que las estriaciones transversales, esta es una fibra muscular, estas otras son 4 fibras musculares y presentan pues varios núcleos. Este tejido se encarga del movimiento del esqueleto, de mantener la posición y la postura corporal. El músculo va a estar rodeado de una capa de tejido conjuntivo llamada epimicio. El epimicio va a penetrar entre el músculo y cuando penetra, este tejido pasa a denominarse endomicio y divide a las fibras musculares. El tejido muscular cardíaco es de movimiento involuntario, en comparación con el músculo esquelético. Este es involuntario. Son células que solamente tienen un núcleo, aunque a veces pueden tener dos, y sus fibras están unidas por discos intercalados. En la imagen se puede ver, la flecha señala un disco intercalado, por acá tenemos otro, y esos discos intercalados sirven para que avance mejor el movimiento de contracción, el impulso. Bueno, el músculo liso son fibras uninucleadas, más delgadas y alargadas. Tienen una contracción lenta y sostenida. Por lo general son de movimiento involuntario y los vamos a encontrar en estructuras internas huecas, como pueden ser en el intestino y en los vasos sanguíneos. El tejido nervioso. Aquí la neurona es la célula, es la unidad funcional del sistema nervioso. Es la célula muy especializada en la transmisión de estímulos y en la conducción de estos. Se constituye por 3 porciones básicas, que es el cuerpo celular, las dendritas y el axón. En la imagen podemos ver a una neurona que se encuentra rodeada de mielina. La mielina pues acelera la conducción del impulso nervioso. Hay neuronas que no la tienen. Dijimos que el tejido nervioso se va a componer de 2 tipos de células. Las neuronas, que son la unidad funcional, y otro tipo de células que son las células gliales o células de sostén. Estas células pueden ser oligodendrocitos, células de la microglia, ependimarias, astrocitos y células de Schwann. Este tejido se va a dividir anatómicamente en 2, en sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a comprender al encéfalo y a la médula espinal. Se va a componer de neuronas, de células de la neuroglia, como pueden ser los oligodendrocitos, astrocitos, células de la microglia y los ependimocitos. Bueno, en la imagen tenemos cuerpos neuronales. El círculo del medio, que se ve más oscuro, es el nucleolo. La parte más clara es el núcleo. Y estos pequeños
círculos más oscuros son los corpúsculos de Mizil. También observamos aquí los núcleos de las células gliales. Este es un corte de la médula espinal. El sistema nervioso periférico se va a componer de los nervios craneales, nervios periféricos y los ganglios relacionados. Va a incluir, aparte de los nervios, pues a las células de la glía, como las células de Schwann y las células satélite. Este es el corte de un nervio. Aquí podemos ver el tejido adiposo, el epineuro, que es una capa de tejido conjuntivo que rodea los nervios, y los axones. Aquí otro axón, aquí otro axón. Y también se pueden observar los núcleos de las células de Schwann. Aquí. Bien, el tejido conjuntivo es un tejido de unión y soporte y es altamente vascular. Él va a servir como medio de nutrición para aquellos tejidos que son avasculares. Las células principales de ese tejido son los fibroblastos y son los encargados de sintetizar la matriz. Vamos a tener que el tejido conjuntivo se va a componer de dos tipos de células, las células fijas y las células libres. Las células fijas van a ser los fibroblastos, fibrocitos, adipocitos y pericitos. Las células libres o movibles son células que van a provenir de la sangre, como los macrófagos, mastocitos, plasmocitos y leucocitos, de los cuales los macrófagos, los mastocitos y los leucocitos forman parte del sistema inmune. El tejido conjuntivo laxo va a estar ubicado en los epitelios de revestimiento de la piel, de las mucosas y de las serosas. Las células van a estar separadas por gran cantidad de matriz extracelular con fibras colágenas entrecruzadas, como podemos ver en la imagen. También contiene fibras elásticas en menor cantidad y una sustancia fundamental conformada por ácido hialurónico y algunos proteoglucanos. Estos núcleos corresponden a los fibroblastos y algunos macrófagos. Bien, el tejido adiposo está formado por células adiposas agrupadas, separadas por tabiques de tejido conjuntivo. Se va a clasificar en dos tipos, en tejido adiposo blanco y en tejido pardo. La imagen superior corresponde al tejido adiposo blanco, que son células donde los adipocitos se caracterizan por tener solamente una gota de grasa y el núcleo encontrarse en la periferia. La función es almacenar los triglicéridos. El tejido adiposo pardo presenta adipocitos más pequeños que almacenan grasa en múltiples gotitas. En el adulto se encuentra en la región axilar y cervical. Principalmente es el tejido adiposo de los neonatos. Y a diferencia del tejido adiposo blanco, el pardo sí presenta vascularización. El tejido conjuntivo reticular está constituido por células reticulares estrelladas con prolongaciones que contactan con células vecinas. Como podemos ver en la imagen, las prolongaciones de las células reticulares. Se compone de fibras colágenas tipo 3 y de fibrocitos. Ayuda a mantener juntas las fibras del tejido muscular liso. Podemos encontrar en este tejido los macrófagos, algunos linfocitos. El tejido conjuntivo denso, también llamado irregular, está localizado en áreas del cuerpo donde se ejerce tensión en varias direcciones. Aquí las fibras colágenas se encuentran en mayor cantidad y la sustancia fundamental es escasa. Las fibras colágenas se encuentran dispuestas en distintos sentidos, precisamente para llevar a cabo esta función. El tejido conjuntivo denso, también llamado tejido conjuntivo regular, en él se encuentran fibras colágenas paralelas
ya no entrecruzadas como en el caso del tejido irregular. Aquí están ordenadas de forma paralela y la sustancia fundamental es escasa. Aquí podemos ver los núcleos de los fibroblastos. El tejido cartilaginoso se caracteriza por presentar una matriz con consistencia de gel, lo que hace que el tejido sea capaz de soportar la presión. Es un tejido vascular. Sus células principales son los condrocitos, que se ubican en lagunas. Como podemos ver en esta imagen, estas son las lagunas. Y los condrocitos son las células encargadas de sintetizar la matriz celular de este tejido. Se divide en tres, en cartílago hialino, elástico y fibroso. El cartílago hialino lo podemos encontrar durante el periodo de crecimiento. Se observa entre la diáfisis y la epífisis, diáfisis y epífisis de los huesos. Ya en el adulto va a persistir cubriendo las superficies articulares de los huesos largos, además de, por ejemplo, en la tráquea o en los bronquios. El cartílago elástico se ubica en el pabellón auricular. Aquí, en este tejido, los condrocitos son más abundantes y grandes. El tejido fibroso se ubica en aquellas zonas donde se necesita que el tejido sea resistente tanto a la tracción como a la presión. Lo podemos encontrar en los discos intervertebrales. Y aquí las fibras se encuentran paralelamente. Esta es la imagen de un tejido histológico de cartílago hialino, donde podemos ver a los condrocitos y sus lagunas. El tejido óseo. El tejido óseo se encarga de dar soporte al organismo, de almacenar minerales y es el encargado de la hematopoiesis. Se va a componer de tejido óseo compacto, encontrado en la periferia de los huesos, y tejido esponjoso, que se encuentra dentro del tejido compacto. Lo van a componer 4 tipos de células. Las células, los osteoblastos, que son los responsables de la formación de la sustancia intracelular, que es precisamente esta sustancia intracelular que va a consistir en sales minerales, en calcio y carbonato de calcio y fibras colágenas. Los osteocitos se van a encontrar dentro de cavidades llamadas lagunas óseas. Las células osteogénicas van a tener la capacidad de diferenciarse dependiendo de la cantidad de oxígeno en células condrógenas o en osteógenas. Y finalmente los osteoclastos, que son células de mayor tamaño que tienen la función de erosionar el hueso con la finalidad de remodelarlo. Esta es la imagen de un tejido óseo compacto y podemos observar a los osteocitos en sus lagunas. Bien, pues esos fueron los 4 tipos de tejidos básicos que se encuentran en el cuerpo humano. Tenemos el tejido conectivo, que tiene mayor cantidad de sustancia intercelular, el tejido epitelial con sus células interconectadas, con muy poca o nula sustancia intracelular, el tejido muscular, que va a servir de movimiento, está especializado en la contracción, y el tejido nervioso especializado en la transmisión de impulsos nerviosos.